Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues en este vídeo vamos a instalar un servidor de syslog. Si te preguntas qué es, como puedes ver en estos vídeos, los aparatos que tengamos van a mandar los logs, los registros, lo que pasa con ellos, a un servidor donde podremos consultarlo de forma externa y tenerlo controlado. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es instalar ese servidor en un Docker, en un sistema Linux, en una Raspberry Pi. Vamos por aquí otra vez, ¿vale? Entonces, deteniéndome aquí un poquito en el vídeo, lo que hace el cliente, pues un router, pues una cámara, puede ser algo similar, manda esos paquetes, esos registros, lo que ha pasado, si ha tenido algún error, si ha tenido alguna alerta o cualquier configuración a un servidor que tú tengas, en este caso con el Docker, una Raspberry Pi, para que se queden ahí almacenados y tú luego puedas consultar ese histórico, ese registro más adelante para ver qué ha sucedido con él, ¿ok? Así que nada, vamos al lío. Y por aquí ya tengo conexión SSH a mi Raspberry Pi. Voy a crear una carpeta llamada syslog para mantener un poquito el orden. Me meto en la carpeta, comentar que os dejaré todo lo necesario en mi página web, ¿vale? El Docker es como una máquina virtual, un contenedor que vamos a correr dentro del sistema operativo de nuestra Raspberry Pi. Venimos por aquí, lo que vamos a hacer es nano para crear un nuevo archivo y el nombre del archivo de configuración que tenéis ahí. Y aquí lo que vamos a hacer es copiar lo siguiente, que lo dicho, te lo dejaré en mi página web. ¿Ves? Cargar módulos para escuchar tanto por UDP, por TCP, el tráfico. Este es un tucom, que este sería el archivo correcto que voy a utilizar. Con lo dicho, control X, guardar, aquí la ruta donde se va a guardar. Lo bueno es que ahí, pues ves en el front host donde se guarda, tenemos la IP del origen, ¿vale? Para que sepamos qué dispositivo es el que se va a guardar. Ese es el código correcto. Ya tenemos el archivo creado y ahora ya el nano docker compose. Aquí copiamos el contenido del docker y aquí en volumen vamos a cambiar dónde iría la ruta real en nuestro equipo. Yo voy a poner punto barra para que me lo cree en la misma carpeta que estoy trabajando esto. Tú podrías poner la que quisieras. Una vez guardado, ya lo tendríamos y escribimos docker barra compose espacio app espacio guión d espacio guión builder. Puede ser que a algunos no os funcione esta y entonces lo que tenéis que hacer es quitar el guión y poner espacio. Y veréis aquí, ya os funciona. El mensaje que veis arriba es si ponemos el número de versión, que ya no hace falta ponerlo. ¿Vale? Lo quitaré del ejemplo seguramente. Y ya simplemente tenemos que esperar a que se nos instale. Una vez que ya se nos haya instalado, se nos ha creado el Docker y demás, nos saldrá algo así. Lo que tenemos que hacer ahora, podemos hacer el siguiente comando para probarlo y comprobar que funciona. Ok, aquí lo único tienes que poner la IP de tu servidor, donde lo hayas puesto, yo en mi caso esta Raspberry, y le damos a intro y te va a crear ese mensaje de prueba. Y yo me voy a ver el mensaje haciendo un ls y este comando me va a dar ahora un error, que os lo voy a mostrar, que por eso lo estoy mostrando, que es la carpeta, ¿vale? Quiero ver la carpeta, le damos intro y me dice un error de que no tengo permisos, porque ha cogido el Docker y lo ha creado con permisos elevados diferentes al usuario que yo tengo. Para solucionarlo, como te digo, si te sale estos errores de permiso, tienes que poner sudo espacio chown, bueno, y ese comando para darnos permiso con el usuario que tenemos a la carpeta donde tenemos los logs. Ten en cuenta que tenemos que aquí editar, punto, para hacerlo, y ahora ya me he dado permisos. Y ahora yo le doy a este botoncito, veréis, como veis, en esa carpeta que hemos creado de Docker, que ya tengo dos equipos con log. Y tengo, por ejemplo, ahí, pues esos patrón.log, con lo que ha pasado con cada uno. Ya simplemente sería revisar ese archivo txt para comprobar lo que ha sucedido con cada archivo, con cada equipo. Lo dicho, cualquier cosilla me lo comentáis, lo dejaré en mi página web, los comandos. Y nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Hasta luego. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale?